Suéltalo y llegará. Parece una frase simple, una de esas que aparecen escritas sobre una fotografía de montañas, de cielos abiertos o de alguien mirando el horizonte. Pero detrás de esas palabras existe una idea mucho más profunda de lo que parece, porque soltar no significa rendirse, no significa dejar de luchar, abandonar sueños o apagar deseos. Soltar significa dejar de apretar tan fuerte aquello que por miedo terminamos asfixiando. Y llegar no siempre significa obtener exactamente lo que imaginábamos. A veces significa encontrarnos con algo incluso mucho mejor, algo que solo podía aparecer cuando dejamos espacio para que entre. La mayoría de las personas vive aferrándose, se aferran a personas que ya no quieren quedarse, a oportunidades que ya terminaron, a recuerdos que deberían descansar, a versiones antiguas de sí mismos, a expectativas imposibles, a planes rígidos, a tiempos exactos. Y mientras más se aferran, más sienten que todo se les escapa de las manos. Es una paradoja extraña. Cuando más miedo tenemos de perder algo, más fuerza usamos para sostenerlo. Y precisamente esa presión termina alejándolo. Hay quienes pasan años intentando controlar cada detalle de su vida. Quieren saber qué pasará mañana, dentro de un mes, dentro de 5 años. Quieren garantías, quieren certezas absolutas. Pero la vida no funciona así. La vida se mueve como el agua. Fluye, cambia, se transforma, gira inesperadamente. Y quien intenta detener el agua entre sus manos termina viendo cómo se escurre entre los dedos. En cambio, quien aprende a abrir las palmas descubre que el agua puede quedarse un momento, reflejar el cielo y continuar su camino sin convertirse en una pérdida. Soltar también implica confianza, confianza en uno mismo, en el tiempo, en el proceso, porque hay momentos donde todo parece detenido y uno cree que nada está funcionando. Uno entrega cariño y no recibe respuesta. Trabaja duro y no ve resultados. Espera señales que nunca llegan y en esa desesperación empieza a perseguir con ansiedad aquello que desea. Pero el problema de perseguir constantemente es que el alma se cansa, el corazón se desgasta, la mente se llena de ruido y entonces dejamos de escuchar lo esencial. A veces lo que buscamos nos llega porque estamos demasiado ocupados, insistiendo en una puerta cerrada. Hay personas que siguen golpeando, entradas que nunca se abrirán, mientras detrás de ellas existen caminos enteros esperando ser recorridos. Pero para verlos hay que soltar primero la obsesión por aquello que no ocurrió. Soltar duele, claro que duele. Nadie deja ir algo importante sin sentir un vacío. Nadie se despide de un amor, de un sueño o de una etapa sin atreverse a sentir cierta tristeza. Pero el dolor de soltar es distinto al dolor de quedarse atrapado. El primero transforma, el segundo consume. Hay un momento en la vida donde uno entiende que no puede obligar a nadie a amar, a quedarse, a valorar o a entender. Tampoco puede acelerar procesos ni controlar el destino completo. Y cuando finalmente se acepta eso, ocurre algo extraño. Aparece la calma. Ya no existe esa necesidad desesperada de retenerlo todo. Ya no hace falta correr detrás de cada respuesta. Entonces, la energía cambia y muchas veces, justo en ese instante, las cosas empiezan a llegar. Llegan personas que conectan de verdad, llegan oportunidades inesperadas,
llegan conversaciones necesarias, llegan versiones nuevas de uno mismo, porque cuando uno deja de actuar desde el miedo, empieza a vivir desde la autenticidad, y la autenticidad tiene una fuerza inmensa. Hay quienes creen que recibir depende únicamente del esfuerzo, y sí, el esfuerzo importa, pero también importa el espacio interior. Una persona llena de ansiedad, resentimiento y apego difícilmente puede reconocer lo bueno cuando aparece. A veces, no es que la vida no envíe oportunidades, es que el ruido interno no deja verlas. Suéltalo y llegará. No habla de magia instantánea, habla de equilibrio, habla de entender cuándo insistir y cuándo descansar. Habla de aprender que algunas cosas florecen mejor cuando dejamos de vigilarlas cada segundo. Como una semilla enterrada, uno no la desentierra cada día para comprobar si ya creció. Se planta, se cuida y se confía. La sociedad actual enseñó lo contrario. Enseña a competir constantemente, a demostrar valor todo el tiempo y a no detenerse nunca. Enseña que si algo no llega rápido, entonces hay que forzarlo más. Pero muchas de las cosas más valiosas de la vida aparecen en estados de tranquilidad. El amor sincero, la creatividad auténtica, las mejores ideas, la paz mental, las conexiones reales. Incluso el amor funciona así. Cuando alguien vive desesperadamente buscando que lo quieran, muchas veces termina aceptando migajas. Tolera indiferencias, silencios, excusas, pero cuando aprende a soltarse de la necesidad de ser elegido por cualquiera, comienza a reconocer lo que realmente merece. Y entonces el amor cambia de forma. Ya no se convierte en una lucha constante, sino en un encuentro natural. Lo mismo sucede con los sueños. Hay sueños que se cumplen, no cuando los persigues con desesperación, sino cuando madura lo suficiente para sostenerlos. A veces el tiempo no retrasa las cosas para castigarnos, sino para prepararnos. Las montañas tardan siglos en formarse. Los árboles más fuertes crecen lentamente. El mar no tiene prisa y aún así llega a todas partes. La naturaleza entera funciona recordándonos que lo verdaderamente sólido necesita espacio y tiempo. Soltar también significa aceptar finales, y aceptar finales no es fracasar. Algunas personas llegan a nuestra vida solo para enseñarnos algo. Algunos trabajos terminan para abrir caminos distintos. Algunas etapas deben morir para que otras puedan comenzar. Pero el ser humano suele resistirse al cambio porque confunde lo conocido con lo seguro. Sin embargo, quedarse aferrado al pasado impide construir futuro. No se puede recibir algo nuevo mientras se sigue ocupado las manos con lo que ya terminó. Es como intentar llenar un vaso que ya está lleno. Y aún así, soltar no ocurre de un día para el otro. Es un proceso silencioso. A veces uno cree que ya dejó ir algo que de pronto vuelve al recuerdo. Vuelve la nostalgia, vuelve la duda. Y está bien, el corazón también aprende lentamente. Hay días donde todo parece avanzar y otros donde uno siente que retrocede. Pero incluso en esos momentos existe crecimiento, porque sanar no siempre se nota desde afuera. Muchas veces las transformaciones más grandes ocurren internamente, en silencio, mientras nadie las ve. Quizás por eso las personas más fuertes no son las que nunca sufren, sino las que aprenden a vivir, a abrir sus manos después de dolor. Las que entienden
que perder algo no significa perderse a sí mismos. Las que continúan creyendo en la vida incluso después de las decepciones. Suéltalo y llegará. Es en el fondo una invitación a vivir con menos miedos, a dejar de perseguir impulsivamente aquello que tal vez necesita libertad para acercarse, a comprender que no todo depende del control absoluto, a confiar en que algunas cosas se encuentran en el camino cuando dejamos de bloquearlo con ansiedad. Y si algo no llega, quizá también exista sabiduría en eso, porque no todo lo que deseamos nos conviene. A veces la vida protege cerrando puertas que no entendemos todavía. A veces el verdadero regalo no es obtener exactamente lo que queríamos, sino descubrir una dirección distinta que jamás habíamos imaginado. Al final, la vida cambia constantemente. Personas llegan y se van, etapas comienzan y terminan. Nada permanece idéntico para siempre. Y tal vez la verdadera paz aparece cuando dejamos de luchar contra ese movimiento natural. Entonces uno respira más ligero, camina distinto, mira distinto, ama distinto. Y sin darse cuenta, aquello que parecía tan lejano empieza lentamente a acercarse.